Desde que Juan Domingo Perón irrumpió en la política de su país en los años 40, su presencia ha dominado la vida de sus compatriotas, aun cuando está ausente. Pero ¿hasta qué punto una ideología que tiene ya casi 70 años sigue vigente hoy? Para enterarnos, estamos ahora en Buenos Aires para tomarnos un guayoyo con nuestros invitados de hoy. Dice que también está la idea muy fuerte de un espacio de poder. Sabe cómo gobernar, ¿sí? Para bien o para mal. En ese contexto de época también. ¿Sí? Bueno, en ese caso, el peronismo está vinculado al poder. Además, nadie puede trasladar las revoluciones de un país al otro. Es muy difícil, más bien de la izquierda. Esto es muy bueno porque vale decir la actitud ideológica y que esto ocurra por las características y la idiosincrasia de cada pueblo. Bienvenidos al programa, muchísimas gracias por compartir esta charla de café. Gracias. Un poco leyendo la filosofía peronista, da la impresión para quien no conoce mucho que esta se nutre de muchas fuentes. Yo sé que es difícil hacerlo, pero vamos a intentarlo. ¿Cómo definiría usted el peronismo en términos políticos e ideológicos? ¿Cuál es la definición que le daría usted al peronismo? Fundamentalmente como un gran movimiento de masas, multitudinario, comprometido por primera vez trabajadores y humildes con los emblemas de la República, con la nación, un gran movimiento que le permitió a Juan Perón orientar de alguna manera, porque él era un gran determinista de la historia, él creía mucho que la historia funcionaba con o sin él, pero él la montó en su montura, que era la doctrina, y le dio una orientación en búsqueda de la justicia social que hasta ese momento era inédita. De ahí la permanencia en la ideología, en la doctrina, en la filosofía, en centenares de miles de jóvenes, hoy ya a 67 años de la presencia de Juan Perón en la República. ¿De acuerdo con eso? Sí, yo creo que es interesante a veces leer algunos discursos. Por ejemplo, hay uno famoso que él lo brinda en el 49, en lo que es el primer Congreso de Filosofía, justamente, y él trata de explicar un poco qué es esta idea de lo que él llamaba tercera posición. Hay que pensar también ese contexto geopolítico del mundo, ¿no? Y ese intento, que es muy interesante además ver desde el punto de vista de la filosofía, que a mí es el que más me interesa, eso de ver cómo el propio Perón trataba de entender el peronismo como una especie de síntesis superadora entre una visión quizás más colectivista y una visión más individualista. Entonces, en ese sentido, creo que a su vez también por eso el peronismo, más allá de los cambios que ha habido en el mundo, llega hasta el día de hoy, y me parece que también llega con esta idea de una suerte de tercera posición, ¿no? Más allá de que hoy ya no se puede hablar de un mundo bipolar. Precisamente en ese discurso, si no me equivoco, él menciona que el peronismo está alejado del capitalismo y del colectivismo, que era la forma que se interpretaba el socialismo. Tal cual. ¿Es una definición de tercera posición o es una posición ambigua que le permite no definirse necesariamente de un campo a otro? No, es muy fuerte la actitud ideológica, y lo Dante acaba de hacer referencia, ahí se plantea, digamos, se vislumbra lo que después él no llegó a concretar porque muere en el intento, era la comunidad organizada. Allá en el año 49, en ese Congreso de Filosofía, él esboza esta intención para los argentinos. Y lo dice luego, puntualmente, en su último discurso en la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo del 74. Un par de meses, el 1 de julio fallece, que no tuvo tiempo Perón de implementar. Pero esta es una cuestión que tiene pendiente el peronismo por realizar, y todo gobierno que se asuma ideológicamente comprometida con la idea de Juan Perón intentará en el futuro concretar este deseo. Ahora,
Vayamos un poco a la tercera posición que él plantea. ¿Significa esto que gracias a esa tercera vía, digamos, por supuesto el término tercera vía lo acuñaron después Clinton y Blair, pero él ya habla de esa tercera posición en el año 49? Estamos hablando de una posición que permite que gente, tanto de derecha como de izquierda, se sienta peronista y que eso provoca una especie de, ¿cómo diríamos?, de enfrentamiento entre facciones que después sabemos que ocurrió en términos físicos, entre facciones que reclaman ser peronistas pero que mantienen posiciones políticas totalmente diferentes y que en algunos casos además encontradas. Eso es... Sí, no, pero está bien. Eso es muy bueno, Javier, ¿no? Al contrario de lo que la gente afuera que no nos conoce pueda creer exactamente lo opuesto. Es muy bueno porque las sociedades son las que sí cambian y nosotros siempre estamos preparados para asumir el desafío del momento. En alguna oportunidad el mundo globalizado pedía el neoliberalismo, una derecha. Y bueno, nosotros tuvimos un personaje que lo entregamos desde el peronismo, con los daños que eso después causó y que tuvimos que reparar. Y cuando vino la ola al revés, que era el Estado, fuerte presencia en la vida pública, en las áreas estratégicas, en fin, petróleo, comunicaciones, transporte, aparece un hombre más bien de la izquierda. Esto es muy bueno porque vale decir que no solamente tenemos una vivencia permanente, que aún estamos vivos y saludables, sino que le damos respuesta a la exigencia de la sociedad en su tiempo histórico. Sí, yo creo que ahí está la cuestión de que decía Lorenzo hace un rato, de la idea de movimiento, ¿sí? Que quizás por eso en otros países eso no aparece con tanta fuerza. La idea de movimiento es eso, es un espacio que no es el de un partido político y que quizás tiene ciertas, o no tiene tantas precisiones ideológicas como uno debería suponer, ¿sí? Y después me parece que también está la idea muy fuerte de un espacio de poder, o sea, que el peronismo está vinculado al poder, sabe cómo gobernar, ¿sí? Para bien o para mal, digamos, ¿no? También por eso le ha costado a los partidos de oposición también gobernar, entonces me parece que hay que pensarlos desde ese lugar y por eso también es tan difícil de pensar, ¿no? Ustedes precisamente, tengo la impresión por lo que he podido leer, y están ustedes aquí para corregirme si estoy metiendo la pata, que esa es una de las dicotomías y uno de los debates que hay dentro del peronismo, o partido o movimiento, entendiendo partido como una organización de militantes con reglas claras, etcétera, mientras que movimiento es una cosa un poco más genérica, mucho más amplia, etcétera, etcétera. ¿Se puede decir entonces que el peronismo es más movimiento que partido? Que el término partido es una organización estructurada por fines electorales, pero que la cosa... Perón lo definió esto, Javier, el movimiento crea el partido como una herramienta electoral, pero el sentido movimentista del peronismo sigue existiendo, tal cual estaba el vivo, porque el fenómeno que no comprenden los opositores en Argentina es que cómo después de tanta crueldad, porque, ojo, acá se bombardeó la Plaza de Mayo, quedaron 400 civiles, entre ellos 42 chiquitos entre 6 y 12 años muertos en la Plaza de Mayo, lugar emblemático si lo hay para los argentinos, ¿no es cierto? Luego, un año después, fusilaron. Y después vino las desapariciones. La CONADEP, no lo dice el peronismo, habla de que el 63% de los desaparecidos, detenidos desaparecidos, eran militantes de base. ¿La CONADEP es, perdón? La CONADEP era la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que crea el presidente Alfonsín y que lleva un estudio que entrega Ernesto Sabato en un acto emblemático que conmovió a la ciudadanía, porque de ahí surgía con nombre y apellido de los 30.000, unos 15 o 18.000 con nombre y apellido y debidamente determinado de la forma en que habían sido secuestrados y luego desaparecidos. ¿Qué ocurre? La pregunta es, ese 63% eran hombres de la izquierda, no eran hombres de la izquierda, habría algún hombre de la izquierda, habría alguna mujer de la izquierda, la mayoría eran hombres del peronismo o mujeres del peronismo. Precisamente yo quisiera volver un poco al tema que usted habló sobre que es positivo que haya tendencias de ambos lados. Yo quisiera referirme un poco de abogado del diablo a el regreso de Perón en junio de 1973 y lo que se llamó la matanza de Ezeiza, donde los montoneros, es decir, la izquierda armada del peronismo se enfrenta a lo que se supone que es el ala derecha de la Unión General del Trabajo y hay muertos y heridos. ¿Cómo se entiende, desde el punto de vista de quienes vienen de fuera y que no están dentro de la política argentina, que dos tendencias del peronismo que debían ser parte del debate se enfrentan de forma tan violenta y tan armada
que hace que mucha gente entienda cómo se explica una cosa tan extrema. ¿Cómo entenderían ustedes ese evento que me da la impresión que es crucial en la vida del peronismo? Doy mi opinión. Sí, por Soy un supuesto. tipo que vivió esa etapa. Dante sería un chico... No había nacido. Bueno, no sé si no había nacido. Bueno, yo sí, o sea Pero que... pero yo viví. El peronismo venía de esa confrontación mucho antes de lo de Seiza. Y ahí hizo explosión con mayor brutalidad. De lo que estoy seguro que eso no se va a volver a repetir nunca jamás. No solamente entre los peronistas, porque no lo hay ni siquiera hoy el atisbo de que esto ocurra, tampoco en el seno de la sociedad. Hoy es una sociedad que está dividida porque el núcleo opositor es casi irracional en sus determinaciones, ¿no? No vamos a dar número, no vamos a prestarnos, no vamos... Cuando realmente el debate que exige la sociedad hoy es precisamente ver discutir a sus representantes de los estados provinciales o del pueblo las ideas. Se gana desde el punto de vista de las ideas, que el análisis quede para nuestro ciudadano común, que sea nuestro pueblo el que analice. No volverá a repetirse nunca más un enfrentamiento al cual usted ha hecho referencia. Sí, yo creo que retomando lo que decía Lorenzo, voy a utilizar una metáfora poco feliz, pero por ejemplo, pienso en la música en los últimos 50 años. Si uno quiere saber los diferentes movimientos que ha habido desde el auge del rock and roll hasta hoy, uno tiene que escuchar los discos de los Rolling Stones. Porque en cada época los Rolling Stones se han ido acomodándose a los nuevos. Y yo creo que también, si uno quiere entender la historia política del mundo de los últimos 70 años, hay que leer el peronismo. Y en ese sentido me parece que, como decían, eso no va a ocurrir porque hay que entenderlo en ese contexto de época también. Es decir, bueno, en ese contexto de época era posible pensar, y la lucha armada era una vía posible, ¿sí? Hoy eso, en mi generación... En toda América, ¿no? En toda América, toda claro, América. claro. Digamos, yo tengo la edad de los nietos recuperados, digamos. Se sabe que en Argentina... Durante la desaparición. Claro, más o menos entre el 76 y el 78... Qué suerte, Javier, ¿no? No, yo soy del 77, así que digamos, yo tengo la edad de un montón de los nietos recuperados, que acá en Argentina ya hay más de 400. Hay más de 100, digamos, se supone que hay 400 en realidad en total. Y bueno, digamos, no aparece como posibilidad la vía armada. En todo caso, nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué pasaría si hay algún tipo de intento de tirar abajo el gobierno? Pero no aparece nunca esa posibilidad o de pasar a la clandestinidad, etc. Entonces, digamos, son climas de época. O sea, yo nací... Digamos, yo a los 5 años, a los 6 años yo estaba en democracia, entonces yo he vivido la democracia argentina, entonces eso no aparece como posibilidad. Ahora me tengo que... Gracias a Dios. Claro, pero digo, me tengo que poner en el cuerpo de aquellos que en el 73, 74 tenían 20, 25 años, que digamos, eran parte del clima de época de la Revolución Cubana, de las transformaciones en Latinoamérica. La Guerra Fría. De la Guerra Fría. Bueno, entonces en ese contexto eso era posible. Hoy creo que por suerte no. O sea que de alguna manera en esa época el peronismo termina reflejando de alguna manera las contradicciones que existían a nivel ideológico internacional. O sea, no es ajeno a eso. Sin duda, no fue ajeno a eso. Las influencias eran muy grandes. Compañeros peronistas que iban a Cuba, ¿no? A brevar ahí cómo había sido el proceso revolucionario. Eso se acabó, se terminó. Además, nadie puede trasladar las revoluciones de un país al otro. Es muy difícil que esto ocurra por las características y la idiosincrasia de cada pueblo. El nuestro es muy particular, somos una mezcla acá de españoles, de italianos, de polacos, de judíos, de cristianos, de islámicos, que hemos convivido y somos ya 40 millones de habitantes. Tenemos poder de fuego del punto de vista, entre comillas me refiero, del voto. Hoy debe ser el arma para ser usada por todo ciudadano para cambiar o para ratificar el voto ciudadano. Y no se va a mover el peronismo. Mire, el gran ejemplo fue la Semana Santa. Semana Santa acá se conoció, no sé si a ustedes les llegó el reflejo, lo sacuden al presidente Alfonsín, un movimiento militar que pedía la absolución de toda culpa, encabezada por un hombre que luego, mire usted, entra en el peronismo. Pero en ese momento... Perdón, la rebelión de los caras pintadas. Los caras pintadas. Los caras pintadas... en el DIN. ¿Qué año? Recuérdenos el año fue. Sí, le digo, año 86, 87. Perfecto, ok. Perdón, cuando sí. los primeros juicios
esa cuestión hay un movimiento muy importante. Les cuento dos anécdotas. Los primeros que corrimos, yo era diputado de la Nación en ese momento, a la Casa Rosada, a abrazarlo al presidente constitucional, éramos los peronistas que habíamos perdido en el 83. Esto es un gesto que yo no sé si hubiera ocurrido lo mismo, creo que sí, si nosotros hubiéramos gobernado, pero no entro en esa disquisición. Y la otra cuestión, ¿quién rodeó a Campo de Mayo? Desarmados. Fue la gente del conurbano. Durante la rebelión de gente del Senelí. conurbano, Campo de Mayo, que era de donde venía la peor movimiento en contra del gobierno constitucional, casi haciéndolo tambalear al presidente Alfonsín, el peronismo tuvo un protagonismo destacable, inédito para muchísima gente. Rodeó nuestra gente del conurbano. Nuestra gente responde ideológicamente al peronismo. Verticalmente. Se podrán mover otros estratos, los sectores medios, los que tienen intereses creados, los que no pueden comprar dólares. Estos pueden ir y venir. Pero la gente más pobre que rodea el conurbano, el primero y el segundo cordón del Gran Buenos Aires, esa es nuestra gente. Y por eso hay que estar apuntando ahí. Y actualmente el gobierno apunta hacia eso con la asignación universal por hijo, mayor inclusión escolar, o sea, apuesta en la educación, duplicó el presupuesto educativo. O sea, nuestro objetivo es educar a la gente. Algunos dicen, cuanto más ignorante mejor, porque la gente manejada. Bueno, nosotros estamos en la antítesis de eso. Nosotros queremos gente más educada, más formada, más armada, para dar la batalla de este siglo Igual, XXI. creo que Lorenzo se refería a la de Aldo Rico. Ah, de Aldo Rico. La de Aldo Rico. La de Aldo Rico. Sí, sí, O no, sea, es en el fue link. Semana Santa. Fue Semana Santa. Ok. Fue Semana Sí, porque Santa. fue la rebelión que. Claro, sí, porque hay fue varias y quería sí, poner un Semana poco para Santa. nuestros Sí. televidentes. Yo quisiera un poco referirme a gobiernos posteriores, gobiernos peronistas posteriores a Perón. Por ejemplo, el caso de Carlos Menem. Si uno lee los debates políticos que ocurrían en la época, muchos peronistas decían que Menem era todo menos peronista. Él decía, no, yo lo que he hecho es reinterpretar el peronismo de acuerdo a las circunstancias actuales. Otros decían, no, usted ha implementado políticas neoliberales y eso no es el peronismo. Entonces, una pregunta, en términos de lo que hizo Menem, que de alguna manera cambió la forma en que se hacía política hasta antes, ¿él se puede considerar Menem como peronista? Era un peronista de la derecha. Un peronista de la derecha. Era un peronista de la derecha. Pero nadie le va a poder quitar de que accedió con el voto del peronismo, porque la gente se olvida. Digamos, yo puedo dar mi propio ejemplo. Cuando viene la ley de regulación del Estado, yo me opongo férreamente a privatizar las áreas estratégicas, entre ellos el ferrocarril. Entre ellos tengo discursos hechos en la Cámara. Me opuse a mi gobierno, porque el tema es, ¿qué nos distingue a los peronistas? La autocrítica interna nos distingue, al revés de los demás, que todo está bien y nunca hay nada malo. Había señalado un camino incorrecto para el desarrollo de la República. Íbamos por el camino del desastre y así nos dejó. Ferrocarriles inclusive hemos pagado con muertos. De tal manera que tenemos esta capacidad de autocrítica interna. Eso era la derecha peronista. Sí, además digo, hay como aspectos que tenía Menem que son como propios del peronismo, que tiene que ver con el tipo de liderazgo. Digamos, él habló de peronismo de derecha, es un populista, populista de derecha. Y era un caudillo. Claro, era bien esos caudillos provinciales que la Argentina ha tenido siempre, eso con una amplia llegada a sectores bajos, por más que su política finalmente los acababa castigando, ¿no? Pero tenía ese tipo de llegada y me parece que eso es propio del peronismo. Después está la discusión si una política neoliberal puede cuadrar con los grandes principios, como decía Lorenzo. Perdón, Javier, si me permite, porque si no voy a quedar, la gente puede confundirse. Cuando yo digo era la derecha, lo que no nos pueden sacar a nosotros es nuestro fuerte compromiso con la República. Nosotros amamos a este país profundamente. Ahí hay otros que lo aman igual, pero no más que nosotros. Es una metáfora, hay que entenderla esta. Nosotros creemos que hay otros que quieren a esta República igual, pero no más. ¿Está claro? O sea, que cuando yo digo es la derecha, no estoy diciendo que era un anti-argentino. Él creyó que ese era el camino, nada más. Lo acaba de explicar Dante. Ahora, yo quisiera... Podríamos hacer un programa sobre Eva Perón de horas, pero lamentablemente no tenemos tiempo. Entonces yo quisiera un poco hacer el paralelo con lo que ocurre ahora. Cristina Fernández, ¿es la nueva Evita o no? O sea, ella no trata... Son dos épocas históricas absolutamente diferentes, con desafíos
también profundamente diferente. Pero el paralelo son inevitables, ¿no? Perón, yo tuve la oportunidad de verlo en el exilio a Perón, así que yo tengo un plus sobre el trato de Perón, no solamente como líder, como jefe, sino haberlo visto tomando un gocuyo. Guayoyo. Guayoyo. Bueno, un guayoyo con Perón. Perdón. Tuve esa suerte, ¿no? De tal manera, Perón decía, mientras yo construía la casa grande para colocar adentro a todos los que estaban a la intemperie, ella se encargó en proteger a los que quedaron afuera. No, y seguía, y decía Perón y ratificaba, no hubiera sido lo mismo el peronismo sin Eva Perón adentro. Bueno, esto está todo dicho. Sí, yo creo que es interesante, a mí me parece que en Cristina tiene una dimensión de estadista, me parece, claro, que Evita no tenía ni pretendía tampoco. No lo pretendía. No, ella apuntaba más al trabajo social, etcétera, y en Cristina se ve incluso una dimensión, porque es interesante incluso analizar los discursos en eso, hay como una dimensión de lo, si querés, en términos de lo femenino y lo masculino también. Tiene una fortaleza, todo entre comillas, ¿no? Pero digo, de estadista que la acerca más a la masculinidad, a una fuerza. ¿sí? O sea, el papel nuevo de la mujer de ahora, en lugar de la mujer a de una esa mirada aparentemente mucho más racionalista, insisto, con todas las comillas que corresponden, pero ella a su vez también tiene un aspecto femenino, no solo en la forma de vestir, en su coquetería, en su vínculo también con lo social, con las madres, con las mujeres. Así que, pero eso otra vez, es otro momento histórico, son otras formaciones. Creo que a su vez en Perón había algo así como se trasladaba quizás al campo de lo público la división de tareas adentro del hogar, ¿no? Parecería como que el Perón hombre era el que llevaba las políticas, ¿sí? Y que ella se ocupaba más de otra vez, los aspectos sociales, familiares, ¿no? Y desde mi punto de vista, Lorenzo lo vivió, eso lo sabe mejor. Fue tan brutal, Javier, la reacción del antiperonismo después que lo empujan a Perón del poder, que se llegaron a quemar frazadas, muñecas, cunas, porque llevaban el sello de la Fundación Eva Perón. Fue lo indecible, lo indescriptible. La gente no entendería por qué tanta persecución y tanta brutalidad sobre un movimiento al que se lo quería hacer desaparecer. Si ese era el objetivo, no lo consiguieron. Bueno, estamos llegando al fin del programa y quisiera yo preguntarles lo siguiente un poco para concluir. Evidentemente podríamos conversar sobre muchas horas de un tema tan apasionante. Estamos al año 2013, las prioridades han cambiado, la Guerra Fría desapareció hace mucho tiempo, la geopolítica internacional se mueve por otros territorios ahora. ¿Qué vigencia, o no según sea el caso, tiene el peronismo en el contexto actual del nuevo milenio, digamos? Y bueno, ahí es una discusión que está hoy. En realidad es pensar, bueno, qué tiene el kirchnerismo de peronista. Yo creo que obviamente no se puede entender al kirchnerismo en la actualidad, que ya lleva 10 años en el gobierno, sin su fuente peronista. Y además su base de sustentación sigue siendo el peronismo, más allá de que el kirchnerismo ha tenido a lo largo de estos 10 años una relación de ida y vuelta con el PJ, o sea, con el partido. El Partido Justicialista, que es el fundó Perón. Claro, entonces en realidad hoy el kirchnerismo, digamos, se nutre del Partido Justicialista, pero también se nutre de otros movimientos sociales o de otro tipo de formaciones que le dan ese carácter movimentista. Pero a su vez yo creo que otra vez hay que pensar en el contexto histórico, es decir, hay una base fuertemente colectivista, heredera de ese primer peronismo, diría yo, del peronismo de 45 que Lorenzo vivió y que ayudó a que se desarrolle. Y hay también un elemento, si querés, más de liberalismo político, diría yo, propio de lo que le pasó a la Argentina, me parece, en la dictadura entre el 76 y el 83. Digo un ejemplo así rápido. O sea, que el kirchnerismo hoy tenga una política, o que un aspecto identitario del kirchnerismo sea su política de derechos humanos, es algo que hay que entender por lo que pasó en la Argentina entre el 76 y el 83. Obviamente pedirle eso a Perón en el 45 no tiene mucho sentido. No, yo coincido totalmente con lo de Dante y me siento muy orgulloso gracias Javier por esta invitación, haber compartido con este filósofo tan joven, que tiene tanta formación y tanta precisión, pero yo cierro con lo siguiente: venga como venga, el próximo gobierno también va a ser peronista. Muchísimas gracias, Dante
Y Lorenzo hace una comparación fascinante. Cuando uno va por las calles de Buenos Aires puede ver que todavía existe el peronismo. El peronismo en el nuevo milenio todavía sigue siendo un debate vigente. Los invito a nuestra próxima edición de Guayoyo. Hasta entonces.